Hoy vamos a hablar del cortisol, de la resistencia a la insulina, y es fundamental entender que la ganancia de peso en la perimenopausia, en menopausia, no es simplemente una cuestión de calorías que entran y calorías que salen, ¿no? Detrás de todo este fenómeno muchas veces es que es muy frustrante para nosotras. Hay dos grandes protagonistas, el cortisol y la resistencia a la insulina. ¿Y qué es lo que ocurre en esta etapa? Pues que durante la perimenopausia y la menopausia el cuerpo nuestro, el cuerpo femenino, atraviesa un declive natural en la producción de los estrógenos y de la progesterona, ¿no? Que son las hormonas que no solo regulan el ciclo menstrual, sino que también modulan la sensibilidad a la insulina. También van a ayudar en el equilibrio del eje del hipotálamo, la hipófisis, las adrenales y la distribución de ese tejido adiposo en nuestro cuerpo. Dentro de este contexto, el cortisol, que es la hormona del estrés, se tiende a cronificar y tiende a estar mucho más elevado, mucho peor regularizado. Y al mismo tiempo que ese cortisol se empieza a elevar, muchas mujeres empiezan a desarrollar una resistencia a la insulina, que es un estado metabólico en el que las células no responden correctamente a esta hormona, a la insulina, y esto que va a hacer que promueve que a su vez vayamos almacenando cada vez más grasa, especialmente a nivel visceral, a nivel abdominal. ¿Cuáles serían algunas señales que tu cuerpo te va a ir dando, ¿no? Cuando este cortisol o cuando se empieza a producir una resistencia a la insulina? Pues como os he comentado con anterioridad, vamos a ver que vamos a ir almacenando, vamos a tener una mayor tendencia a almacenar grasa a nivel abdominal. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque el cortisol va a promover la lipogénesis, que es la creación precisamente de grasa en esa zona, como un mecanismo evolutivo de reserva energética ante el estrés al que está sometiendo a tu organismo. Y si paralelamente, como hemos dicho antes, estamos cursando con resistencia a la insulina, esta hormona no va a poder llevar toda la glucosa a todas las células, lo que va a generar aún más glucosa circulante por tu cuerpo, que al no poder entrar en esas células finalmente se va a quedar acumulándose como grasa. ¿Cuál sería una señal clave de alarma de que esto puede estar ocurriéndote? Pues cuando empiezas a ganar grasa a nivel abdominal, al nivel del perímetro de la cintura, aunque tú no hayas hecho grandes cambios en tu dieta. Otra de las señales podría ser tener una fatiga constante, que estés especialmente cansada, sobre todo recién levantada o a media tarde. ¿Por qué ocurre esto? Porque el eje del hipotálamo, de la hipófisis y de las adrenales va perdiendo su ritmo circadiano, y esto hace que el cortisol se vaya a liberar de forma desordenada. Va a estar bajito por la mañana, que es cuando debería de empezar a subir, y va a estar alto por la noche, que es cuando precisamente debería de empezar a bajar. Como os comentaba antes, también la resistencia a la insulina también va a impedir que esa glucosa entre eficazmente en las células, entonces va a quedar a esa célula pues sin combustible, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuál es la señal clave aquí de alarma? Pues que te levantes cansada y que te cueste hacer cualquier mínima cosa, o que dependas del café o de un dulce para empezar a rendir. ¿Cuál puede ser otro síntoma de que esto está desregulado? Pues que empieces a tener antojo por carbohidratos simples o por alimentos salados. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque el cortisol va a estimular la búsqueda de una energía rápida, de una obtención de glucosa rápida, y además puede generar desequilibrios en determinados minerales como son el sodio y el potasio, y eso te va a generar un mayor deseo por la sal. La resistencia a la insulina a su vez va a generar hipoglucemias reactivas que llevan a un ciclo de un antojo por la comida rápida, un picoteo de glucosa. La glucosa va a empezar a subir y a bajar, y eso entras en un bucle de picoteo constante. ¿Señales de alarma? Pues si ves que necesitas pan, galletas, chocolate en momentos en los que estés muy estresada o en los que notes muchísimo cansancio. Otra señal de que esto está regularizado, si empiezas a tener problemas para dormir, especialmente el insomnio, que es para conciliar el sueño, o empiezas a tener muchos despertares nocturnos. ¿Por qué va a ocurrir esto? Esto te ocurre porque el cortisol elevado por la noche va a interferir con la melatonina, y además el hígado puede estar sobrecargado precisamente por toda esa desregulación metabólica, lo que va a activar al sistema nervioso simpático entre las 2, las 4 de la mañana, y es donde más se pueden producir estos despertares. Esa sería una señal de alarma clave, ¿no? Si estás muy cansada, pero sin embargo entre las 3 y las 5 de la mañana empiezas a tener despertares constantes. ¿Cuál sería otra señal? Si tienes cambios de humor
o muchísima ansiedad o esa sensación de estar, como comentáis mucho, a punto de estallar, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? Porque el cortisol sostenido en el tiempo alto va a alterar neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Además, paralelamente, esa resistencia a la insulina está asociada a la inflamación de bajo grado que va a impactar directamente en tu función cerebral. ¿Cuál es la señal clave aquí? Si ves que te irritas con facilidad, si sientes que pierdes el control emocional sin una razón aparente, ¿no? Sin un detonador claro. ¿Cómo podemos regular todas estas alteraciones? Pues te dejo algunas estrategias basadas en evidencia y en experiencia clínica, ¿no? Tienes que empezar a priorizar tu ritmo circadiano, a acostarte lo antes posible, a dormirte antes de las 11, a aprovechar esa luz natural matutina y dejar todas las pantallas, todos los móviles y todas las demás cositas conforme empiece a atardecer. Eso te va a ayudar mucho a regular tanto el cortisol como la insulina. Adelanta la cena todo lo que puedas, cenar prontito y liviano va a favorecer precisamente a la sensibilidad a la insulina nocturna y va a reducir muchísimo el trabajo que tiene que hacer a nivel hepático nuestro cuerpo. Acompañarte de un movimiento regular, pero que no tiene que ser un movimiento extenuante, quiero decir, puedes hacer un ejercicio de fuerza, unas caminatas después de comer, te va a ayudar muchísimo a mejorar también esa sensibilidad a la insulina sin elevar excesivamente el cortisol. Para gestionar bien el cortisol desde el cuerpo puedes empezar a hacer respiraciones diafragmáticas, pausas conscientes, exponerte un poquito más a la luz solar. Y por supuesto cuidar pues tu alimentación, ¿no? Hacer una alimentación antiinflamatoria basada en vegetales, en proteínas de calidad, que tenga omega 3, que tenga polifenoles, añade cúrcuma, añade té verde y que sea muy bajita en todos los alimentos ultraprocesados y altos en azúcar. Tienes que recordar siempre que mientras más nos acerquemos a esta etapa no es que tu cuerpo esté fallando, sino que empieza a haber una reorganización. Tienes que comprender la biología que hay detrás de ese aumento de peso, ¿no? Y empezar a acompañarlo de una forma mucho más efectiva y personalizada. Es una respuesta adaptativa de tu cuerpo a un entorno que tienes que aprender a manejar con estrategias tanto fisiológicas como emocionales. Os recuerdo para todas las que estáis suscritas a la comunidad de bienestar que el próximo 29 de julio tendremos un directo precisamente de menopausia donde ahondaremos en todos estos puntos y os daré estrategias para poder abordarlos y trabajarlo de una forma mucho más detenida. Coméntame abajo qué no sabías, qué crees que te puede estar ocurriendo o en qué crees que te puede ayudar este contenido. Me encantará leer. Seguimos.